Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Sigue adorándolo, dándole gracias. Él es majestuoso, poderoso, digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda la gloria, de toda la honra. Padre, gracias. Esta mañana nuevamente poder congregarnos para adorarte, para exaltarte a ti, para predicar tu palabra, para conocer más de lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, de la Biblia, Padre. Gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de congregarnos físicamente, algunos, otros desde su casa, ahí preparados para alabarte y recibir la enseñanza. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe para que esta enseñanza nos edifique, nos prepare, nos aliente en medio del tiempo que tú ya nos habías dicho en tu palabra que vendría. Tiempo de persecución, tiempo de guerra, rumores de guerra, terremotos, hambres. Pero es tiempo de erguir nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Padre Celestial. Te adoramos en esta mañana y queremos venir a tu palabra, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren tomar sus lugares? Bien, vamos a continuar lo que comenzamos hace 8 días, esta nueva serie, Defensores de la Verdad. Es la segunda parte, va a ser una serie más pequeña, lo comentamos, pero importantísima por el tiempo que estamos viviendo. La iglesia, los cristianos, tú que estás aquí esta mañana, tú que me escuchas ahí en internet, en la transmisión en vivo, tú eres y yo soy como iglesia, la columna y el baluarte de la verdad, los defensores y quienes sostenemos la verdad. Esa responsabilidad te dio Dios. Yo oro que lo entendamos. Él podía haber venido y defender su verdad directamente. Él es Dios todopoderoso, pero le dejó a la iglesia esa responsabilidad. Lo leíamos en 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, y dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. También vimos la versión Dios habla hoy, que dice, para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Esa es la responsabilidad que tenemos, sostener y defender la verdad. Y lo importante esta mañana es que meditemos si lo estamos haciendo, si realmente somos defensores de la verdad. Todavía estamos en esta parte de la introducción que le vamos a llamar no debemos callar. Mis hermanos, no debemos callar. Hay presiones cada vez mayores para que la iglesia calle, de todo tipo y en todo el mundo, y cada vez lo veremos más.
No sé si supieron de una campaña que inició el 12 de agosto. Hoy estamos a 15, hace 3 días. Es una campaña virtual en internet. La primera parte de la campaña la voy a omitir por respeto, pero se llama, dice esa frase que no merece la pena mencionarla, para acabar con el cristianismo. Y es una campaña virtual y muchos cristianos dicen, no, esto ya está muy difícil. Mis hermanos, no tengamos temor. Dios está al control, Dios está en su trono, es soberano, sabe lo que está pasando y nos ha dejado esa responsabilidad, primera de Timoteo 3:15, de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la verdad de su palabra. Jesucristo es, Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida, dice claramente la palabra de Dios. Entonces, es de verdad la única verdad por la que vale la pena morir. Si el Señor así lo permitiera, el cristiano debe estar dispuesto a morir sabiendo, Mateo 10:39, sabiendo que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dijo Cristo, la hallará. Y la verdad es Jesucristo, y la verdad es su palabra. Jesucristo oraba en Juan 17:17, dirigiéndose a su Padre Celestial, le decía al final, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la única verdad. Dice el Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio de justicia. Vimos hace 8 días rápidamente que una manera de atacar la verdad, de atacar al cristianismo, es ese movimiento llamado la iglesia emergente. Insisto, no es que se presenten, somos la iglesia emergente o la iglesia progresista, sino es el modo de pensamiento que se ha introducido a la iglesia y que es una corriente que lleva ya algunas décadas, pero que se está creciendo y avanzando y ganando terreno, donde ha decidido adaptar verdades de la palabra de Dios, principios de la palabra de Dios inamovibles, adaptarlos para ser aceptados por la sociedad. Rebajar los principios y verdades de la palabra de Dios para que la iglesia sea aceptada por la sociedad, por el mundo del cual no podemos ser amigos. Dice Lucas 2:21-17 que seríamos aborrecidos. No hay manera que la sociedad acepte la verdad plena y absoluta de la palabra de Dios. Quizás haya personas que te digan, oye, qué buen rollo traes, me gusta tu rollo, pero no aceptan plenamente la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo oraba por eso en Juan 17:14, cuando dice, yo les he dado tu palabra. Y fíjense la consecuencia, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero este movimiento de la iglesia emergente lo que ha hecho es rebajar el evangelio para acoplarse al mundo, matizar el mensaje, suavizarlo para que la gente no lo rechace, para que la gente no los ataque, para que la gente no los moleste. Por eso decíamos hace 8 días que hay corrientes que dicen que la iglesia ya es tiempo de que se actualice. Aquí me enseñaban en la pronunciación, la iglesia necesita un upgrade, ¿no? Ya mejoré la pronunciación, y pues no, ni la iglesia ni la verdad necesitan actualizarse. La verdad de la palabra de Dios necesita conocerse, obedecerse, predicarse y defenderse. Amén. Porque no va a cambiar, no necesita adaptarse, no necesitamos adaptarla a los tiempos modernos. Malaquías 3:6, Dios dijo con claridad, porque yo, Jehová, no cambio. No necesitamos adaptar la palabra de Dios. Necesitamos
defenderla, necesitamos amar la verdad. Y lo que hace uno por amor. Si la verdad es atacada, quien ama la verdad la defiende. Justamente los incrédulos se van a condenar porque no aceptan la verdad, porque no aman la verdad. Dice 2 de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron, escuchen, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No reciben la verdad. Es buena la traducción, Dios habla hoy cuando dice, y usará toda clase de mal para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir salvación. No aman la verdad, no quieren recibirla. Y nosotros al contrario debemos valorarla. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Debemos valorar lo que tenemos aquí. No se refiere a que paguemos un precio físico por ella, sino que si la tenemos no te deshagas de la verdad. Valoremos la verdad, abracemos la verdad, prediquemos la verdad. Todo vale la pena por la verdad. Conocemos la historia de la iglesia. Los primeros cristianos, los apóstoles, ¿qué pasó por predicar la palabra de Dios? Todos murieron a causa de la predicación de la palabra, como mártires. Se cree, porque no hay evidencia total, pero se cree que el único que no murió como mártir, entre comillas, fue Juan, es decir, no murió decapitado o quemado o en las fieras de un estadio hambriento de ver cristianos morir, pero fue exiliado a una isla. Y no a las islas griegas. Les decía, hace unos meses veía un predicador en medio de esta pandemia, decía, aquí estoy en las islas griegas. ¿Cómo le hacen esos personajes? Pero Juan estaba en la isla de Patmos, pero no de vacaciones, sino había sido azotado, golpeado, y la isla de Patmos se sabe que en ese tiempo era inhóspita, era totalmente un lugar para vivir muy inhóspito y desagradable, y ahí pasó sus últimos años. Juan se cree que murió de viejo, pero finalmente por causa de la palabra, por vivir y defender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó después de los apóstoles? Porque el primer mártir del que conocemos por la Biblia, ¿quién fue? Esteban, apedreado por predicar la verdad. Pero cuando mueren los apóstoles, el evangelio no cesa porque hubo más cristianos que amaban la verdad y predicaron la verdad. Hay históricamente el caso muy conocido de dos discípulos de Juan. Si ustedes leen de la historia cristiana, fueron Ignacio y Policarpo. Y son historias interesantísimas porque ellos eran amigos, pero fueron discípulos de Juan. Juan había muerto y ellos se dedicaron a predicar el evangelio. Y estaba la persecución, fíjense, había un emperador, se llamaba Trajano, fíjense el nombrecito, Trajano. Y era un tirano. Y la persecución contra los cristianos, y logró que le trajeran a Ignacio y le dijo, a ver Ignacio, ¿tú crees en Jesucristo? Y él dijo, claro que creo en Jesucristo. Pues ahora quiero que aquí públicamente adores estos ídolos que Roma adora. En ese momento Ignacio podía haber tenido la opción de decir, pues tengo que salvar la vida, tengo que predicar la palabra de Dios, Dios me necesita, pero no lo hizo, y ahí públicamente fue quemado vivo. Ignacio había sido enseñado por el apóstol Juan a amar la verdad. Su otro amigo, Policarpo igual lo apresaron, dijeron maldice a Cristo. Y Policarpo, esto sí lo escribí porque no quiero equivocar las palabras que quedaron en la historia, dijo, 86 años serví a Cristo y nunca fue injusto conmigo,
¿por qué entonces debería blasfemar contra mi Rey y Salvador? Y nuevamente fue llevado y quemado vivo. Y así las historias, hay por cientos de historias de aquellos tiempos y cada generación, y hoy puedes leer historias de lo que está pasando en China, pero de lo que está pasando en Medio Oriente, de lo que está pasando en Latinoamérica, en comunidades muy localizadas, quizás no tan generalizado. En Corea es delito traer una Biblia, Norcorea. Es un delito, imagínense, ahorita estaríamos aquí llenos de delincuentes por traer la Biblia, predicar la Biblia. Pero ¿por qué muchos mueren por defender la verdad? Porque saben que la verdad, dice Juan 8:32, los hizo libres. Libres de la condenación, libres del infierno, libres para servir y adorar a Dios, porque insisto, ciertamente no vivimos la persecución aquí en Occidente todavía, digamos, lo que es toda la cultura occidental, no tenemos la persecución como en Medio Oriente o en Asia, pero les digo, se va a desatar. Esa corriente del 12 de agosto para acabar con el cristianismo, y así era literal, la frase que utilizaron para atacar al cristianismo, no decía contra católicos o contra mormones, no, era clara y directa el ataque. Pero mis hermanos, el Dios poderoso que adoramos está al control, nos está preparando, mis hermanos, porque quizás todavía, permítanme decirlo así, estamos cómodos, o sea, no pasa el familiar que te tacha de aleluya, el compañero de escuela que te dice, tú eres de esos de la vela perpetua, tú eres religioso, etcétera, pero sabemos que dice 2 de Timoteo 3:12, que todos, y la Biblia aquí es absoluta, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Los del mundo? No, los cristianos, el nacido de nuevo. Bueno, todos ellos, dice la Biblia, padecerán persecución, todos absolutamente, hasta la misma muerte, si Dios lo permite. Pero Jesucristo, desde que comenzó su ministerio, fue claro. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Lucas 9:23, y este pasaje lo replican por lo menos 2 de los evangelios, además de cuando dice, y decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿ya oyeron? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Avergonzarse de la palabra de Dios es avergonzarse de Jesucristo. Avergonzarse de una verdad donde estás en un lugar y dices, yo de esto ni hablo porque ahí hay un ateo, mi vecino es de los agnósticos y mejor ni digo. Avergonzarse, dice que la palabra de Dios, llevará a Jesucristo a avergonzarse de él. Y eso es lo que enseña la iglesia emergente. Avergonzarse de la verdad de la palabra de Dios, por eso la rebajan, por eso han decidido no cargar su cruz, no ser burlados, que prefieren enseñar y predicar lo que la gente quiere oír. Ellos dicen que para ganar al mundo, matizan el evangelio, dicen es que tenemos que alcanzar al mundo y rebajan el mensaje del evangelio. ¿Se acuerdan la exhortación de Pablo a Timoteo? Como pastor, pero es una exhortación para todo cristiano, para ti y para mí. Dice 2 de Timoteo 4:1, te encarezco. Es un encargo muy sentido, muy urgente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra.
Qué sencillo encargo. No hay que darle vueltos. ¿Qué hay que hacer? Predicar la palabra. Oiga, predica la palabra. Pero sin embargo, es lo que menos está sucediendo en muchos púlpitos de las iglesias cristianas. Se predican mensajes motivacionales y les traigo los 5 pasos para el éxito y les traigo la solución para el coronavirus, repitiendo este versículo todos los lunes a las 7 de la noche y a las 12 de la noche. De esas cosas se oyen, metafísica, pero lo que se nos manda es que prediquemos la palabra, la verdad. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, no es solo el domingo, donde estás trabajando, donde vives, donde te desenvuelves, donde tienes vecinos, donde trabajas. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es tan importante predicar la palabra? ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra? Por lo que dicen los siguientes 2 versículos, que conocemos muy bien. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y escuchen, y apartarán de la verdad. ¿Cuál es el propósito de enseñar esas cosas que estamos escuchando de este movimiento de la iglesia que se ha apartado de la verdad? Es apartar de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Estudiábamos uno de estos martes que fábulas significa mitos, cuentos, rollos, visiones. Cuentan cada rollo y la gente lo cree. La gente lo cree. Ese es el objetivo. Por eso dice Pablo a Timoteo, predica la verdad, predica la palabra. Porque se va a enseñar cada cosa, los quieren apartar de la verdad. La versión Dios habla hoy dice, versículo 3 y 4 dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la enseñanza, la sana enseñanza. Hay gente que dice, no, ya, cállese, pastor. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Hoy mucha gente, pues ya en su celular, en su tableta, en su tele, pues ahí buscan lo que quieren oír. Este está bueno, este dice que soy un campeón y este lo voy a poner. Este dice que pare de sufrir y ¿qué están escuchando? Eso es lo increíble de la tecnología hoy, que está facilitando que se cumpla esto. Ya desde ahí en el YouTube, este ni lo escucho. Pero dice ahí la palabra de Dios, según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que les enseñen lo que ellos quieran oír. Y dice ahí el 4, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Están predicando lo que la gente quiere escuchar y no la verdad. Y no la verdad. Han dejado la predicación clara y firme de la palabra. Y no hablo solo de pastores, de predicadores, hablo de personas que se dicen cristianos, que dicen, yo mejor ni hablo. O ahí les cuento que Dios los quiere hacer rico, que Dios los quiere prosperar, que mira, Dios quiere cumplir tus sueños. ¿Han oído ese tipo de mensajes? Dios quiere cumplir tus sueños, imagínense. Cristo murió en la cruz para cumplir tus sueños. Y lo siguen muchos, y esas iglesias se llenan, y estos youtubers metafísicos cristianoides los siguen miles en el YouTube. Tú ves sus páginas y 12,000 y 15,000 y 23,000 y 80,000 y 1,000,000, y tú los escuchas y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero a ver, todos esos que los escuchan, ¿estarán dispuestos a morir por la verdad? Si ni siquiera les están predicando la verdad. Y cuando alguien los confronta, oye, que tú eres cristiano, muchos callan por temor, por miedo, por pena, no quieren ser rechazados, no quieren que se burlen. Oye, ¿tú crees que la homosexualidad es pecado? No, yo en esos temas no me meto.
Así le han preguntado a pastores en Estados Unidos, donde es más abierta, digamos, la confrontación y las televisiones y las redes sociales. Les pregunto, pastor, ¿usted qué piensa del homosexualismo? Yo no opino de eso. Callan por temor, callan, tienen miedo a la burla, al rechazo, pero sucede en cualquier ámbito. Hace muchos años llegó una mujer en la iglesia y me dice, mire pastor, mi hijo iba por ahí del quinto, sexto de primaria, como es cristiano, le hacen bullying en la escuela, se burlan, lo sapean, el otro día le escupieron a su torta y todo por ser cristiano, y ya le prohibí que diga que es cristiano, lo voy a cambiar de escuela y ahí tiene prohibido decir que es cristiano porque lo van a traumar. Es más, ya me aconsejaron que lo lleve a un terapeuta. Desde pequeños, enseñándoles a rechazar la verdad, a no padecer por Cristo, cuando es, 2 Timoteo 3:12, lo normal. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Yo sé, mire, yo lo entendía, o sea, entendía el corazón de la mamá. ¿Quién quiere ver a sus hijos sufrir? ¿Alguien aquí los quiere? Yo quiero ahí que en la escuela. ¿Quién los quiere ver sufrir? Nadie, pero si es por causa de Cristo hay que decirle, mira hijo, vamos a orar. ¿Ustedes creen que el Dios Todopoderoso, que le dio vida eterna, que lo pasó de muerte a vida, no tiene el poder para sanar ese corazón, para fortalecer ese corazón y que vaya a la escuela y siga diciendo que es cristiano, aunque lo buleen, aunque se burlen, aunque le escupan a la torta, porque está sucediendo? Bueno, ahorita por pandemia, solo por Zoom, pero sí o no. Necesitará un cristiano rechazado en el trabajo, que se burlaron, ir al terapeuta. Ay, terapeuta, ¿qué cree usted? Me rechazan. ¿Qué le va a decir el terapeuta? Ora, clama a Dios. Necesitamos a Cristo y venir y orar y clamar. Dios tiene el poder para fortalecernos, para sanar nuestro corazón, para que no se genere un odio, un coraje contra los que nos dañan, para orar por nuestros enemigos. Ningún cristiano se puede traumar por el rechazo. Imagínense Policarpo, que hubiera dicho, no, voy a rendir idolatría a esos ídolos porque me puedo traumar. No se traumó, se quemó vivo. Un día los apóstoles pues comenzaron la predicación del evangelio en Hechos y los empezaron a amenazar, empezaban las amenazas. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hechos 4:29. Oraron a Dios, fíjense lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Ya vieron? Ellos no dijeron, no, ya vamos a dejar predicar, Señor, no, danos denuedo. La palabra denuedo, parresía en el griego, habla de valor, confianza, franqueza, seguridad. A veces no es fácil hablar la palabra en el mundo en el que estamos, en el trabajo donde estás, pero pídele, ¿qué? Denuedo, valor, confianza, franqueza, seguridad de que estamos predicando la verdad. Y luego ya oraron, Señor, danos denuedo para hablar tu palabra. Si ustedes siguen leyendo, los azotaron, los agarraron, los apresaron, después tuvieron que dejarlos libres después de haberlos azotado. Y miren lo que pasó, Hechos 5:41. Y ellos, ya que salieron ahí de donde los habían azotado, salieron de la presencia del concilio quejándose, traumados, amargados, diciéndole a Dios, ¿por qué? Así dice, no, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. La Nueva Traducción Viviente es muy clara cuando dice,
Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. No estaban traumados, no necesitaron ir al terapeuta, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Ellos pidieron, Señor, dame denuedo, les dio denuedo y al azotarlos. Y luego de azotarlos salieron gozosos. Hoy muchos huyen de situación. Ay, no voy a ir a esa reunión con la familia porque nada más hablas de Cristo y se burlan. Bueno, ora a Dios, si Dios te quiere que vayas a esa reunión con la familia para hablar de la verdad, ve. Que se burlen, no es contra ti, que se burlen. Pero muchos evitan a toda costa hablar de su fe. Callan, si puedo aquí ni decir que soy cristiano. Entran a un nuevo trabajo, ni digo. Y luego las solicitudes dicen, religión, ni le pone nada, no, para evitar problemas. Pero no debemos callar. Debemos enseñarle a la iglesia, debemos enseñarle a nuestros hijos a sufrir por Cristo. Cuando hoy la enseñanza más común es, pare de sufrir. Mucha gente está buscando iglesias para que le digan, es que sufro mucho. Y vengo a la iglesia porque sufro mucho. Pues una vez que te conviertes, vendrá el sufrimiento por causa de Cristo. Ya no por tus pecados, ya no la consecuencia de tus pecados, sino el sufrimiento por vivir, predicar y defender la verdad. Entonces, este tipo de movimientos de la iglesia emergente que han rebajado el mensaje del evangelio, hacen lo que sea por agradar al mundo, quieren que el mundo los acepte, quieren ser aceptados por el mundo, agradar al mundo, quieren meter al mundo a la iglesia. Cuando dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Pero se han dado cuenta que gran parte de los movimientos pseudocristianos quieren mostrarle al mundo una iglesia, ¿cómo diríamos? Una iglesia nice, cool, una iglesia buena onda, un Cristo divertido, que vean, no, es que el cristianismo es a todo dar y por eso la música, por eso los espectáculos, por eso el circo. Miren esta imagen. Es una iglesia que iba a cumplir un aniversario. ¿Ven ahí a Cristo? La palabra anunciada dice ahí, la vida es un circo, sé parte del show. Primer aniversario es una iglesia que invitó, pues como era un circo, pues invitó a un cómico. O sea, ¿qué están tratando con ese tipo de cosas? Atraer a la gente, circo. Todo eso hacen para agradar al mundo. Y son verdaderos circos, de verdad. Entonces ya quiten la imagen, no nos vayan a bloquear ahí en el circo. Pero ¿qué es lo que buscan? Entretener a la gente. Mira, tráete a la gente y dile, este es el tema, la vida es un circo. Ahora, si dentro del evento les predicaran la verdad, pero dentro del evento puro circo. Ese es el problema. Entonces, todo lo que hacen es como para agradar al mundo, a los hombres. ¿Qué hacemos para que la gente venga? Para agradarlos. Cuando dice Gálatas 5:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que predicar la palabra con la claridad con que está. Tengo enfrente de mí a una persona que engaña a su esposa, no le voy a decir, ay, usted es el de la canita al aire, le voy a decir, la Biblia dice, puede ser con mucho respeto, nos enseñaba el hermano Jesús García, ahí en Pedro, que con mansedumbre, pero mira, la Biblia dice que eso se llama adulterio. Y los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Arrepiéntete. Pero muchos, no, vente, no pasa nada, ven, y les muestran el circo que son esas iglesias. Por eso nuestra responsabilidad delante de Dios, 1 Timoteo 3:15, es
ser columna y baluarte de la verdad, defender la verdad. No debemos callar, por más que haya presiones. Va a haber presiones, insisto, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Vendrán presiones desde el gobierno para callar a la iglesia. En España, la verdadera iglesia, cuando comenzó, porque allá van más avanzados los progresistas y la iglesia emergente y la persecución, está teniendo que reunirse clandestinamente ya, porque la persecución es severa, pero siguen predicando, siguen saliendo a predicar. Es como le dijo Dios a Pablo en Hechos 18:9. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, ¿y qué dice? No calles. Mis hermanos, no temamos hablar la verdad, predicar la verdad, decir la verdad de la palabra de Dios, confrontar a la gente con la verdad del evangelio. No tengamos miedo, no callemos la verdad que dice Juan 8:32, que los puede hacer libres. Cuando estamos predicando la verdad, a lo mejor te está rechazando, se está burlando, pero eventualmente esa persona, si cree en la verdad, si pone su fe en la verdad, en Jesucristo, será libre de la condenación. Por eso no debemos callar. Fíjense este salmo, qué par de versículos. Salmo 107:1 primero dice, fíjense, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahí déjamelo tantito. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este primer versículo, pues obviamente, ¿qué hicimos antes de la predicación? Alabamos a Dios, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero la alabanza a Dios sabemos que va más allá de eso. Mi obediencia a la palabra, mi obediencia a Dios, mi testimonio delante de la gente ve que le alabas, que le obedeces. Y por eso, después de decir que alabemos a Dios, vean lo que dice el versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Déjenme, se los pongo en la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más claro. Dice así, fíjense, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y vean cómo comienza con pregunta el versículo 2. ¿Los ha rescatado el Señor? ¿A cuántos los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Eso tenemos que hacer, hablar con libertad. Estás en una reunión y se para un cuate que habla con libertad, sin vergüenza, sin pena, y ataca a Dios, y ataca a la Biblia, y ataca a Jesucristo, con mucho más valor, con esa libertad que Dios nos ha dado. Hablemos igual. ¿Por qué ellos sí hablan y nosotros no? ¿Por qué ves en la televisión que hablan un sinnúmero de escritores, periodistas, y atacan a Dios y a la Biblia? ¿Por qué nosotros no podemos hablar la verdad? Por eso dice aquí, los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. ¿Qué pasaría si hoy hubiera una ley en nuestro país que prohibiera, como en Norcorea, usar la Biblia, predicar de Cristo, predicar de la verdad? Muchos dirían, de por sí ni predicaba, ¿no? Pues ya me callo. O verdaderamente predicaríamos la verdad, seguiríamos predicando la verdad a pesar de lo que sea. Porque eso vivió Pablo, eso vivieron los apóstoles, estaba prohibido, había edictos prohibiendo predicar la verdad. Y Pablo muchas veces estuvo a punto de morir por predicar la palabra, finalmente murió, se sabe por la historia, no lo narra la Biblia, pero se conoce que murió degollado. Pero él dijo con toda claridad, y conocen ese versículo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo creemos de verdad? ¿Creemos que vivir es Cristo y morir es ganancia?
Si sabemos que morir es ganancia, no deberíamos tener miedo a la muerte, a la persecución, al rechazo por vivir, predicar y defender la palabra de Dios. Mis hermanos, lo que se viene en los siguientes meses para la iglesia cristiana en todo el mundo es persecución. Esto que está sucediendo con la pandemia no es casualidad. Los controles que hoy tienen el gobierno, quién entra, quién sale. Aquí mismo hay estados donde ya no puedes entrar a un restaurante si no tienes la vacuna. Hay lugares donde ya están limitando. Francia está poniendo unas reglas muy estrictas, pero todo esto es un ensayo para el control del último gobierno mundial. Pero antes de eso vendrá esta persecución dura y generalizada. Que el Señor nos prepare, mis hermanos, para hablar con denuedo la palabra, para no callar. No debemos callar. No debemos callar. Hablemos con libertad de nuestra fe, de lo que creemos. Cristo dijo en Mateo 16:24, que lo leímos de alguna manera en Lucas, pero si alguno quiere seguirle, debe tomar su cruz. O sea, seguir a Cristo, por supuesto, es una bendición. Tenemos perdón de pecados, vida eterna, su paz, su gozo, su perdón, su amor, su misericordia. ¿Cuántas bendiciones hay en seguir a Cristo? Pero también hay una cruz. Se padece en esta tierra y por eso no debemos callar. La verdadera fe no es compatible con la cobardía. El cristiano no debe callar. Tenemos en claro que hemos creído en la única y absoluta verdad. Amén. Ahora fíjense, la verdad y Dios no se pueden separar. Jesucristo y la verdad no se pueden separar. Jesucristo es la verdad, Juan 14:6, ya lo vimos. Por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que quien rechaza la verdad, rechaza a Dios. Quien rechaza la Biblia, rechaza a Jesucristo. Hay gente que dice, yo sí amo a Dios, pero eso que dice la Biblia, y eso no lo creo. No puedes amar a Dios y rechazar parcial o totalmente la verdad, no se puede. ¿Cuántos que dicen que aman a Dios rechazan la verdad? Si rechazas a Dios, rechazas la verdad. Si rechazas la verdad, estás rechazando a Dios. No puedes decir, pues bueno, es que sí creo en Dios, pero eso que dice la Biblia, no, ahí sí se volaron la barda. No, eso que dice allá en Génesis, que del polvo lo formó. No, ¿crees eso? Hay gente dentro de las iglesias. En Estados Unidos se calcula que alrededor del 80% de jóvenes que se dicen cristianos entre prepa y universidad tienen dudas de lo que dice la Biblia de la creación. La gran realidad es que si rechazan la verdad están rechazando a Dios. Pero eso es una realidad. Rechazan la verdad, están rechazando a Dios. Y ahí podemos meter a los ateos, a los agnósticos, a los libres pensadores, a los libertarios, a los adúlteros, a los avaros, a los fornicarios. Por eso viven así, rechazan la verdad, rechazan a Dios. El verdadero cristiano cree en la total y absoluta inspiración de la Biblia. Segundo de Timoteo 3:16, creemos lo que dice ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cada relato, por difícil de entender, que a veces no comprendemos y por qué Dios mandó que entraran a ese pueblo y destruyeran todo y acabaran con niños y todo. Si estudiamos la palabra de Dios vamos a encontrar la explicación divina, sabia y soberana de por qué Dios lo decidió. Pero todo en la Biblia lo creemos absolutamente, no una parte, toda. Porque además leíamos 2 de Pedro 1:19 el martes, ¿no? Que tenemos la palabra profética que más segura, a la que debemos estar atentos. Entonces, es claro que quien rechaza la verdad está rechazando a Dios, está rechazando a Cristo. Yo conozco gente dentro del cristianismo que rechazan varias cosas de la Biblia.
La iglesia emergente ya rechaza, bueno, no, sí, pastores que ahora sí se pueden casar hombres con hombres, sí podemos ordenar pastores homosexuales, es otro tiempo. Eso está haciendo la iglesia emergente. Están rechazando la verdad, están rechazando a Dios. Pero ¿saben una cosa? Esa verdad que hoy rechazan es la verdad que los va a juzgar. Dice el Salmo 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La verdad que hoy están rechazando, si alguien que nos escucha rechaza la verdad del evangelio, si tú que me escuchas estás rechazando la verdad de la palabra de Dios, esa misma verdad, con esa misma verdad serás juzgado en la eternidad. Pero hoy tienes la oportunidad de aceptar a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces tendrás acceso al Padre Celestial. Hoy puedes ser salvo por la verdad, o en un futuro serás condenado por la verdad. Porque en realidad, mis hermanos, todo ser humano conoce la verdad de que hay un solo Dios. En su corazón, aunque se diga ateo, agnóstico, libre pensador y tenga rollos y filosofías y diga que reencarnó y que antes era grillo o mosca o lagartija, esa persona sabe en su corazón que hay un Dios que lo creó. ¿Cuál es el problema? Romanos 1:21. Que habiendo conocido a Dios, porque Dios puso en su conciencia, en tu conciencia, en mi conciencia y en la conciencia de quien me digas, que Él es real y que existe y que hay un Dios que lo creó. Pero dice, pues habiendo conocido a Dios, ahí viene el problema, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Contaba un testimonio, un pastor el otro día, me pasaron un video breve de lo que está pasando en su iglesia en España, y dice que en una reunión de Zoom, ni siquiera fue físicamente, pero hoy ahí se están reuniendo, pidieron a los jóvenes universitarios presentarse y contar algo de ellos. Y que se paró uno, no, pues yo soy fulano y creo en esto, y aventándose sus rollos y todo, ¿sabe? Denle la bienvenida, un aplauso al joven que se presentó, ¿no? Y de repente se paró uno y dijo, pues yo soy fulano y soy homosexual, un aplauso, qué valiente, un aplauso, ¿no? Y luego se paró otro y yo, y se presentó y dijo, y yo creo en la reencarnación y yo antes era camello. Y un aplauso a nuestro compañero que antes era camello. Y entonces levantó uno, se presentó, dijo, yo soy cristiano, amo a Dios, Jesucristo me ha salvado. Y lo empezaron a abuchear. Fíjense lo que está pasando. No glorifican a Dios, rechazan a Dios porque se envanecieron en sus razonamientos. ¿Por qué le aplauden al que cree que era camello y se burlan del que ha sido salvado por la sangre de Jesucristo? Porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, o sea, voluntariamente conociendo a Dios le están rechazando. ¿Te ha pasado que un vecino, un conocido que te dice, no, pues yo creo que después de la muerte vamos a reencarnar? Yo espero reencarnar en mariposa. ¿Y tú? Y así te digo, o sea, se envanecieron en sus razonamientos, o sea, sus razonamientos están vacíos, huecos. Creer que cuando muera voy a ser una mariposa. ¿Todavía un león? Ay, no. ¿No? Pero dice, ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. ¿Te has dado cuenta cuando uno puede ir a algún restaurante? La gente le sirve la comida y ¿qué hace? Para adentro. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Padre, gracias, porque tengo este alimento, poco, mucho, gracias. Te sientes a comer a la mesa, le das gracias a Dios, le damos gracias a Dios en todo.
Pero hoy hay un claro rechazo contra la verdad, contra Dios. Repito, rechazan a Dios porque rechazan la verdad. O rechazan la verdad porque rechazan a Dios. Hay un odio contra Dios, hay enemistad contra Dios. Por eso esa campaña que les digo del 12 de agosto. Y van a surgir otras de otros tipos para atacar el cristianismo. Pero mis hermanos, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No nos preocupemos, nada va a detener el mensaje del evangelio. Lo que sí va a variar es que va a haber quien lo defienda y quien verdaderamente se avergüence, y Jesucristo se avergonzará de él en el reino de los cielos. Pero es por vivir su vida apartado de Dios que son enemigos de Dios, no pueden agradar a Dios. Dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, el ser humano que vive según sus razonamientos, sus pensamientos, sus concupiscencias, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. La versión Dios habla hoy dice, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de su naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley, a su verdad. Ni quieren, y aunque quisieran, no pueden. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Y por eso mucha gente dentro de las iglesias no puede agradar a Dios, porque siguen en la carne, porque no han nacido de nuevo, porque repitieron una oración, alguien les dijo repite esta oración y ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios, pero siguen igual en sus inclinaciones de la carne y no pueden ni quieren agradar a Dios. Y cuando oyen un mensaje de sana doctrina dicen, ese es un legalista. Una vez, hace algunos años, una familia entera se fue de la iglesia y su razón me la dijeron: pastor, nos vamos porque usted predica muy fuerte contra el pecado. Ahí se ve. Y desde entonces ya no predico contra el pecado. No, imagínense, pero le dije de verdad, o sea, si me dijeras, me agarraron con la del coro, pero pues, podría haber explicado que es mi esposa, ¿no? Pero por predicar duro contra el pecado. Yo me volteé a ver al varón de familia porque mucho de lo que habló, lo habló la mujer, y le dije, ¿de veras esa es la razón? Hay otros, díganme, o sea, yo decía, pues me están bromeando, pero eso me dijeron. Muchos pues hoy en día, que dice 1 Timoteo 3:15 que debemos defender la verdad, sostener la verdad, hoy se avergüenzan en una reunión. Ay, que eres cristiano, a ver, dime lo que crees. No hablemos del tema, mejor hoy juega el América, y se avergüenzan. Muchos callan contra quienes argumentan contra la palabra. No quieren ser ridiculizados. Yo digo, así como ellos hablan esa sarta de tonterías, de barrabasadas, de rollos, de filosofía, ¿por qué no hablar con valor la verdad? Si creemos la verdad, si creemos que esta es la verdad que salva, si creemos que esta es la palabra de Dios viva y eficaz, que todo de principio a fin es la palabra de Dios poderosa, que es la única y absoluta verdad, ¿por qué callar por más que tengas enfrente al ateo más, vamos a decirlo entre comillas, más preparado de la historia? Si tú tienes la verdad, predica la verdad, no calles la verdad. Dice Mateo 10:33, ya lo leímos en uno u otro evangelio, pero dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Finalmente le voy a dejar aquí por hoy. En lugar de callar, estamos llamados, Judas 1:3, a contender ardientemente por la fe. Dice ahí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe. Es decir, por lo que creemos, por la verdad, por la palabra de Dios. Y contender ardientemente no es insultar al otro,
No es ofender al otro, no es pelearme, decir, como nos enseñaba el hermano Jesús García, y a ver, y ahorita lo voy a hacer quedar en ridículo y aquí me traigo el griego y el hebreo. No, lo hacemos porque creemos que esa verdad lo puede hacer libre. Porque lo que nos mueve es darle el mensaje de salvación, porque tú y yo no sabemos si ese que hoy se dice ateo, un día rinda la vida a Jesucristo. Si hubiéramos conocido a Pablo, antes de ser cristiano, muchos diríamos, el que menos se va a convertir en este mundo es Pablo. Entraba y de los cabellos sacaba a la gente de sus casas para entregarlos a muerte. Pablo, así dice la Biblia, los arrastraba, dice la Biblia. Estaban apedreando a Esteban y Saulo, felizazo, dice, consentía en su muerte, dice la palabra de Dios, cuando estaban apedreando a Saulo. Entonces, tú que sabes que ese que se burla, que te dice aleluya, tú dile la verdad, contiende ardientemente. La palabra contender habla de defender firmemente nuestra fe, sabiendo, mis hermanos, que esa verdad le puede hacer libre. Que se burle, que te diga eres un ignorante, no lo tomemos personal, porque te van a decir retrógrada, eres un misógino, cuando enseñamos que el varón debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia y la mujer se sujeta como en el Señor, etc. Cuando enseñamos esas verdades te van a decir de todo, pero debemos contender ardientemente por la fe, con valor, sí, con respeto, con amor, pero con claridad y firmeza, hablar la verdad. Repito, Salmo 102, versión Nueva Traducción Viviente: los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Y es lo que dice Judas 1:3: contendamos ardientemente por la fe. La fe, mis hermanos, con esto termino por hoy. La fe que dice en la verdad, que dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No debemos callar, mis hermanos, pase lo que pase, y usemos los medios hoy. No callemos ni en nuestras redes sociales. Usa las redes sociales para llevar el evangelio. Yo sé que algunos por trabajo tienen que publicar cosas del trabajo, está bien, pero si de ahí para allá, en lugar de publicar otras cosas, publica el evangelio. ¿Tú qué sabes si alguien leyendo el poderoso evangelio va a caer rendido a los pies de Cristo? Entonces ahí este versículo que pusieron, ¿qué va a hacer? Es la palabra de Dios viva y eficaz. Termino con este testimonio que alguna vez les he contado de un predicador. Estaba predicando y les contó su testimonio de cómo se convirtió. Él era un pordiosero en Estados Unidos, durmiendo en las calles, tapándose con periódico. Su familia lo había abandonado y un perro llevaba en su hocico un fragmento del evangelio y se lo llevó al pordiosero. Cuando lo abrió, era un fragmento que, entre otras cosas, tenía Juan 3:16, y ese día rindió su vida a Jesucristo. ¿Tú qué sabes si ese versículo que hoy pusiste es lo que Dios quería hablarle a esa persona que le estaba dando la última oportunidad? No temamos, no callemos, mis hermanos, hablemos la palabra. Amén. Vamos a dejarla aquí por hoy. Te invito a que cierres tus ojos y meditemos en esto. Lo acabamos de leer hace un rato. Dios le dijo a Pablo: no temas, sino habla y no calles. No debemos callar, mis hermanos. Ese debe ser nuestro principal objetivo: ir y predicar el evangelio. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, en las redes sociales, en el trabajo, en la escuela. Pero por más que venga una presión desde el gobierno, desde el mundo, desde la familia, desde la escuela, incluso dentro de la misma iglesia, habrá presión para rebajar el mensaje del evangelio. No debemos de callar. Prediquemos la verdad, defendamos la verdad. Viene el tiempo más emocionante para la iglesia cristiana.
porque nos anuncia que está más cerca nuestra redención. Pero de aquí a que llegue es tiempo emocionante porque vamos a ver a Dios respaldando su palabra, respaldando a aquellos que predican la palabra. Prediquemos la palabra, no tengamos temor de citarla tal cual es, no la rebajemos, no la modifiquemos, digamos la palabra como es. Y hablando de la verdad, quizás alguien que nos escucha esta mañana no sabía la verdad de que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Y tú vives en pecado, estás en la muerte, estás destinado a la condenación. Pero hay una verdad: cree en Jesucristo y serás salvo. Hay una verdad: arrepiéntete y cree en el Evangelio para que puedas entrar en el reino de los cielos. Esa es la única verdad que necesitas saber hoy, antes de que el Señor te quite la oportunidad. Hoy que estás vivo, ríndele tu vida a Jesucristo. Esa es la verdad. Los que creen en Jesucristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no tiene la vida y vendrá a condenación. Esa es la verdad y hoy la sabes y tienes la oportunidad de creer a la verdad o rechazar la verdad. Padre Celestial, quieren ponerse de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos diste tu palabra y tu palabra es verdad. Te pedimos hoy, como los apóstoles, denuedo para hablar tu palabra. Ellos oraron en medio de los azotes, la persecución. Señor, mira sus amenazas y danos de nuevo para que hablemos tu palabra. Danos de nuevo, Señor, para hablarla a nuestros familiares, amigos, conocidos, en el trabajo, en la escuela, donde quieras, Señor, que prediquemos la verdad, que no callemos, Señor, que usemos nuestras redes sociales para inundarla de la palabra de Dios, mientras haya esa libertad, porque sabemos que cada vez habrá más restricciones, pero aún así no callaremos, Señor, porque tu palabra dice claramente que el Evangelio será predicado a todas las naciones, Padre Celestial, y tú nos estás usando para esas señales que faltan por cumplirse para que tú vengas. Gracias por ese privilegio de ser columna y baluarte de la verdad. En el nombre de Jesús pedimos pues ese denuedo para no callar y predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.